Vamos a orar al Señor entonces, ¿le parece? Amén, perfecto. Oremos al Señor entonces. Ya. Padre Celestial, en el nombre de Jesús te damos gracias por darnos la oportunidad de esta tarde de poder reunirnos en tu nombre, en torno, Señor, a este sistema, Dios del cielo, y poder compartir con mis hermanos y mis hermanas de distintos lugares, Señor, y unirnos en torno al estudio de tu palabra, en torno a la meditación, Señor, de tus enseñanzas. Trae luz a nuestras mentes, Señor, acerca de tus verdades, de tus principios, Dios mío. Abre nuestro entendimiento, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos tu bendición sobre nuestras vidas, de manera especial, Dios. Permítenos conocer, entender estas verdades profundas, Señor, de la vida, de la Escritura, Señor Jesucristo. Y permítenos, Señor amado, enfrentar este tiempo, Señor Jesucristo, de una manera gloriosa, espiritual, sobrenatural sobre nuestras vidas, Dios mío. Gracias, Señor, por esta maravillosa oportunidad de poder estar en torno a esta palabra, Señor, a las enseñanzas de tu palabra. Bendícenos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien. Bueno, vamos a comenzar. Quedamos la semana pasada, entonces, después de haber terminado de hablar de los 4 argumentos que en esta disciplina de la apologética se estudian, para traer, ¿cierto?, y tener argumentos con relación a la existencia de Dios. ¿Ya? Eso lo vimos en las primeras 3 o 4 semanas o 3 semanas, hemos estado viendo estos argumentos. Y bueno, ya hemos explicado que nosotros estamos haciendo lo que significa una cierta panorámica superficial acerca de esta disciplina de la teología, que es la apologética, y que va a ser nuestra tarea, como en todo tipo de estudio, ¿cierto?, profundizar de manera individual, ¿cierto?, y en algún minuto tendremos una segunda etapa de esta disciplina, y vamos ahí a profundizar más en los argumentos, en el mismo aspecto de la existencia del mal, evidencias, por ejemplo, que respaldan la Escritura, evidencias, por ejemplo, que respaldan la resurrección de Cristo, porque son todos temas que en el fondo son argumentos que una persona natural, ¿cierto?, no nacida, usa contra la fe. ¿Y qué es lo que hace la apologética, cierto? Trae esta disciplina, ¿qué es lo que hace? Nos entrega herramientas, antecedentes, datos científicos, arqueológicos, datos filosóficos, datos, etcétera, que pueden servir, avalar y confirmar lo que nosotros creemos. Y eso es muy importante, hermano. Entonces, no porque no nos falte creer en las Escrituras, no es así. La gracia de Dios nos dio la fe para creer, ¿cierto?, sin pruebas. Eso es gracia de Dios. Nosotros podemos ser testigos de lo que Dios ha hecho y de lo que Dios ha dicho por la fe, por gracia, porque Dios nos dio la fe para poder creer en algo que es evidente, ¿ya? La naturaleza, el observar, el simple ejercicio de la reflexión, datos científicos, datos arqueológicos, el ejercicio de filosofear, todo llega a la conclusión de la existencia de Dios, hermano. Es evidente la existencia de Dios, el hombre no se puede escapar, el hombre no tiene alternativa. Entonces, ¿qué es lo que hace la apologética? Es confirmar, ¿cierto?, en nosotros y darnos herramientas para poder defender y para poder defender estas verdades que nos fueron dadas por la fe al Señor. Jesucristo dice, alaba a Dios, ¿cierto?, en una de sus oraciones le dice, yo te agradezco porque escondiste esto de los entendidos y lo diste a estos pequeños, digamos. Así que vamos a continuar con este maravilloso tema que es la existencia del mal, que es, como lo decíamos la semana pasada, un tema bastante recurrente cuando nosotros presentamos el Evangelio. Una de las primeras preguntas que nos dicen, bueno, y si Dios existe y Dios es bueno, ¿por qué existe el mal? ¿Ya? Entonces nosotros aquí en esta disciplina de apologética, ¿qué es lo que pasa? Que lo que hace es explicarnos
un poco traer los antecedentes filosóficos, ¿cierto? Bíblico, y para explicar acerca de este misterio, que es un misterio, hermanos. La existencia del mal es un misterio sin resolver. Y la Biblia tampoco lo aclara, como muchas cosas que también están allí presentadas en la Biblia y en la Escritura que no son claras completamente, ¿ya? Eso lo vamos a ir viendo hoy día y desarrollando en profundidad. Resumen de la clase, lo primero que vamos a ver es ver algunas teorías y postulados con relación a la maldad. ¿Por qué? Porque como no hay una respuesta clara por qué existe la maldad, entonces muchos han intentado de explicarlo. Son postulados, son teorías que nos tratan de echar luz sobre por qué existe el mal, por qué existe el pecado y sus consecuencias, ¿cierto? Ya. Número 2, vamos a ver el planteamiento filosófico, que es bastante coherente. Entonces, este planteamiento filosófico es de un individuo, un filósofo que nos explica que no es absurdo, ¿cierto? Y que no es anti-Dios el decir que porque Dios es bueno, existe el mal. También lo vamos a ver eso. En tercer lugar, vamos a ver la realidad del mal desde el punto de vista bíblico, algo ya lo habíamos visto la semana pasada, y una conclusión. Eso lo vamos a ver hoy día. Vamos a partir entonces con algunas teorías o postulados con respecto a este misterio de por qué existe el mal. Si Dios es bueno, Dios crea todo, ¿y por qué Dios no creó el mal? Vamos a ir viéndolo. La pregunta sobre el origen del mal no ha sido respondida completa y satisfactoriamente por ningún sistema de pensamiento, es decir, lo mismo que le explico yo. Ni la Biblia, ni el hombre, ni la filosofía logra explicar, ¿cierto?, por qué existe el mal. La Biblia tiene, ¿cierto?, una serie de aspectos en que los toca el mal, y muchos de ellos son favorables a nosotros, pero no explica por qué existe, no se da el trabajo de esto. Sin embargo, la mayoría de los sistemas han intentado hacerlo. Primero, el mal no es real, es solamente una ilusión. Este es el primer postulado, la primera teoría que existe, ¿ya? Que es misticismo no cristiano y oriental, ¿ya? Aquí voy a ver si puedo mover esto, así está bien ahí, ya. Dice, la posición de esta teoría dice que el mal es una ilusión, que no es real, ¿ya? Puesto que el mal es solo una ilusión, la manera de superarlo es la mente sobre la materia. Esa es una teoría que es mística oriental, ¿ya? El problema con esta teoría mística oriental es que se derriba y fracasa con la experiencia humana, porque no es simplemente una cosa de pensamiento, sino que es real, porque Dios permitiría tal ilusión, que la ilusión sobrepase, ¿cierto?, desde una idea a lo real, a sufrir en carne propia. Así que se descarta esa teoría que existe y que se valida y que se argumenta, ¿ya? Número 2, el mal es solo el bien encubierto, el taoísmo, ¿ya? También es oriental esta teoría. Posición desde la perspectiva de Dios. Todas las cosas son buenas, aunque pueden parecer malas desde nuestro punto de vista. Es como un relativismo, ¿ya? El problema con esta teoría, Romanos 8:28, no dice que todas las cosas son buenas, solo dice que todas las cosas ayudan a bien a un grupo selecto de personas, que son los escogidos, ¿ya? El mal del cual Dios saca el bien es un mal real. O sea, no es ilusión, no es teórico, ¿cierto? Es real. De la traición de Judas viene el acto redentor de la cruz, por ejemplo. Por eso de ninguna manera minimiza la maldad de la acción de Judas. O sea, es decir, frente a la realidad del mal, muchos han querido, ¿cierto?, tratar de hacernos creer, o tratan de hacer creer de que la maldad no, si es una ilusión, es algo... Bien. Tercero, este es un dualismo, ¿eh? Dios versus Satanás. Aquí los expositores de esta clase ponen, por ejemplo, el argumento de la película Star Wars, del lado oscuro y el lado que luchan y que están ahí en contacto, y que uno es más fuerte que el otro, y que son dos fuerzas así que están ahí como que, es como el yin-yang de los orientales también. La posición de esta postura dice que Dios realmente desea el bien, pero Satanás frustra sus propósitos y desea el mal. Imagínense, no puede haber algo más. Y estos son todas teorías, teorías filosóficas orientales, ¿cierto?, occidentales pueden ser también, ¿cierto?, que se han ido desarrollando en el tiempo para poder explicar
filosóficamente el hombre ha querido tratar de explicar la existencia del mal. Obviamente siempre va a fracasar porque es un misterio que está sin resolver. La versión que nos aclara más es la escritural. Entonces dice esta posición que allí existen dos fuerzas máximas, opuestas, que son iguales en poder y eternidad, ¿ya? Eso dice esta versión. Esta visión libera a Dios al hacer que la existencia del mal sea eternamente e independiente de él. Esta posición, la del dualismo, ¿ya? El problema con esta posición es que excluye la posibilidad de la redención del mal. Es decir, como siempre va a ser una fuerza que está ahí, va a ser imposible que pueda ser controlada. Si el mal es igual en poder a Dios, no hay manera de que Dios pueda superarlo, ¿ya? Esos son los problemas, ¿cierto?, que tienen estas posiciones. También falla lógicamente. Dios no puede ser omnipotente si se encuentra en un verdadero conflicto con Satanás. No pueden existir dos seres absolutos al mismo tiempo, eso es imposible. Aquí el absoluto es Dios, y nada más. Y tiene todo el poder y va a dominar finalmente esta maldad. Hoy día dejó, ¿cierto?, como la parábola de la cizaña y la siembra, dijo, deja que crezca, ya llegará el día en que la separemos. Finalmente esta teoría falla bíblicamente. Satanás no es igual en poder a Dios, de hecho, él está sujeto a Dios. Eso está en Salmos 115:3 y 135:6, y Job 1, del 9 al 12. Algunos textos yo los puse, otros textos no están colocados acá en las diapositivas. Tarea después para que usted la busque ahí. 4, el cuarto planteamiento, debe existir el mal para poder apreciar el bien. La posición de esta teoría dice que para apreciar la salud primero debo entender la enfermedad, para apreciar la justicia primero debo entender la maldad. El problema con esta teoría, si la experiencia es necesaria para la apreciación del bien, entonces Dios tendría que experimentar el mal para apreciar también el bien. Dios tendría que también, ¿cierto?, en cierta medida ser malo. Y no es así. En Dios no se concibe la maldad, Dios no creó el mal es consecuencia, ¿cierto?, de los actos libres de las criaturas. 5, el mal es solamente relativo, ya esta es una idea más occidental y está relacionada con la posmodernidad, con este pensamiento relativista, ¿cierto? La posición de esta teoría dice que, en verdad, esto no es una teodicea, ya que realmente no busca justificar a Dios, en realidad solo busca eliminarlo. No existe tal cosa como el bien y el mal, y lo único que importa es qué sientes al respecto, con respecto a cualquier acción, ¿ya? Solo hay convicciones sociales o preferencias disfrazadas de valores reales. Eso es lo que dice, en estricto rigor, esta teoría de la posmodernidad, que relativiza todo, incluso el mal. ¿Ah? Ojo con eso. Y esto está muy de moda, el relativismo posmodernista, hermano. Hay que estudiar mucho esto, ¿eh? Se caen los 4 argumentos, ¿cierto?, en la edad moderna, ¿cierto? Los argumentos de todas estas teorías en que el hombre podía ser feliz se derriban, y ahora no hay verdades absolutas, nadie tiene la razón, y cada uno puede opinar y querer lo que esté en su corazón, y eso no tiene por qué ser malo. Es el relativismo que habla esta teoría. Entonces, esas eran más o menos algunas de las versiones que el hombre, tanto oriental como occidental, se ha querido ir desarrollando con el tiempo, a causa de que el mal existe, es una realidad, está allí, nos afecta de cuando en cuando, a veces permanentemente, a veces intermitentemente, pero el mal está. Le decimos, Señor, el apóstol Pablo fue 3 veces y le dijo, mira, estoy enfermo, ¿por qué? Quítame esto. No hubo respuesta, y al final Dios le dice, mira, mi gracia te es suficiente. Y no le da respuesta. El domingo también hablé acerca de el reclamo de Job, este siervo sufriente, ¿cierto?, frente a Dios, cuando Dios se quiere en su voluntad hablar con él, Job lo toma y no le da explicaciones acerca de lo que le pasó, ni lo consuela, ni le hace cariñitos, no.
Dios comienza a decirle qué es lo que era él, empieza a revelarse él. ¿Y cómo lo hace? A través de preguntas. ¿Dónde estabas tú?, le dice. ¿También me condenarás tú? ¿Harás juicio de mis acciones?, dice Dios a Job, después de haber sufrido todo. Eso es un tremendo tema ahí. Así que, entrando en materia, el argumento contra Dios por la existencia de la maldad, ¿cierto? La presencia de la maldad y el sufrimiento moral es un argumento persistente contra la fe en Dios. Como lo habíamos visto la semana pasada, este argumento se formula de la siguiente manera, escuchen, y véanlo ahí en la diapo. Un Dios omnisciente, que todo lo conoce, sabría que el mal existe. Un Dios omnibenevolente querría impedir que esa maldad exista. Un Dios omnipotente impediría que esa maldad exista, pero la maldad existe. Ese es el argumento bien estructurado contra la existencia de Dios a causa de la maldad. Y vaya que es contundente, vaya que es lógico y vaya que es coherente. Ahí hay una gráfica, maldad, dice, dolor, sufrimiento y Dios. Yo le envié este videito a todos, individualmente y en los grupos, para que los revisen. ¿Ah? Espero que lo hayan visto, porque en base a esos videitos estamos hablando acerca de esto. Dado que la cuarta preposición es innegable, que la maldad existe, se puede inferir que al menos uno de estos atributos es incompatible, por lo que no puede existir simultáneamente un Dios omnisciente, que sepa todo, omnibenevolente, que sea bueno, todo bueno, y omnipotente, que tenga todo el poder. Y visto desde este punto de vista, es un argumento muy sólido e irrefutable, ¿ya? Sin embargo, hubo un filósofo llamado Alvin Karl Plantinga que ofreció una proposición con el objetivo de demostrar filosóficamente, hermano, recuerde que lo que hace la apologética nos para afuera de nuestra fe, afuera de nuestra experiencia religiosa, afuera de las escrituras, ¿cierto? Y busca evidencias afuera para respaldar lo que nuestra fe nos ha dado, lo que la escritura dice, ¿cierto? Y lo que nuestra vida de fe nos da. Ya, bueno, este filósofo dice que formuló todo un pensamiento filosófico y llegó a la conclusión de que no era incompatible la existencia de la maldad con un Dios omnisciente, omnibenevolente y omnipotente, es decir, un Dios que todo lo conoce, que es bueno en gran manera, todo bueno, y que es todopoderoso, ¿ya? Y eso lo vamos a ir revisando. Bueno, los paréntesis bíblicos que habíamos visto también la semana pasada un poquito, no olvidemos que bíblicamente o teológicamente no existe una respuesta clara con relación a este tema, porque la palabra calla con relación a esta realidad, o a la maldad. Ya, si voy un poco rápido me van haciendo así con la manito para que no se... a los que logro ver ahí, ¿ya? Cuando se estudia teología se debe reconocer que hay misterios, ¿cierto?, que están estrictamente guardados por Dios y otras cosas que nos son reveladas. Bueno, la existencia de la maldad es un misterio que Dios guardó silencio, no nos dijo por qué existía. Y Deuteronomio 29:29 dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros, y para que nosotros se las enseñemos a nuestros hijos para siempre, para que cumplamos las palabras de esta ley, la Escritura. Bien, Isaías 55:8-9 dice: porque mis pensamientos, dice el Señor, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son tus caminos. Nosotros es perfectamente posible entender que Dios no nos va a dar toda la respuesta de todas las cosas todo el tiempo. Hay cosas que están secretas allí, que son misterios que no han sido resueltos ni en la experiencia cristiana, ni en la historia de la iglesia, ni en las escrituras. Y el 9 dice: como son altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos, ¿ya? Eso es para que tengamos una idea de que nosotros estamos aquí, ¿cierto? Y Dios puede estar mucho más arriba. Lo que se puede inferir de lo que la Escritura dice es que la maldad existe como consecuencia directa de la desobediencia y rebelión del hombre. Son las primeras cosas que podemos concluir acerca de lo que la Escritura dice. El pecado de Adán fue un evento cósmico que dañó la criatura, la creación y todo lo que hay en ella. Yo cuando hablo de pecado y consecuencia cósmica, hermano, yo estoy hablando de este no fue un sencillo acto de que desobedeció y masticó una manzana. Aquí la criatura, la creación se rebeló contra el Creador.
¡Pum! Así. Yo recuerdo una vez conté la historia que salió muy publicitada en la prensa en un laboratorio de alta tecnología computacional se pusieron 2 computadores, queridos auditores, 2 computadores ahí y se les entregaron las formas de que, los códigos para que se puedan comunicar, ¿ya? ¿Y qué hicieron los 2 computadores? Empezaron a comunicarse con esos códigos que los científicos les habían dado, ¿ya? Fue muy publicitada esta noticia. Búsquela por ahí, los computadores que se revelaron. Y cuando estos computadores empezaron a comunicarse entre ellos, encontraron que el dialecto, los códigos y la comunicación que el hombre le había dado para que ellos se comuniquen, estaba mal hecha. Habían palabras que sobraban, habían códigos que sobraban, era limitada. ¿Y saben lo que hicieron las computadoras? Empezaron a comunicarse con un código propio, ¿ya? ¿Y saben lo que hizo el hombre? Los científicos tomaron esas computadoras y las desconectaron y las apagaron automáticamente porque se estaban revelando. Bueno, Dios, con el pecado de Adán, debió haber hecho lo mismo. San y se acaba. Se corta la existencia del ser humano. Pero desde el mismo momento en que el hombre pecó, porque Dios es fiel a él mismo y porque él es responsable de su creación, le da su misericordia y los deja, y los deja, y los deja, y los deja. Y toda esa ira de Dios cayó en la cruz, en Jesucristo. Ojo con eso. El pecado de Adán fue un evento cósmico. A pesar de la existencia de la maldad, el pecado y sus consecuencias, Dios gobierna sobre la realidad de una manera soberana. Ese es otro principio glorioso. A pesar de que existe la maldad, Dios está gobernando. Dios no deja de gobernar. Ni es una fuerza en oposición a Dios. No es una fuerza en oposición a Dios. Allí está gobernando y Dios de pronto, como lo decíamos la semana pasada, a mí no me gustan las palabras que Dios usa, Dios permite o Dios provoca, pero a veces Dios usa, permite y provoca cosas malas con el fin, ¿cierto?, de favorecer al creyente y de que él cumpla sus propósitos, ¿no? Eso es muy importante entenderlo. A veces pareciera que Dios usara, permitiera o provocara el mal. Sin embargo, Dios gobierna de manera soberana sobre toda la realidad y limitando las acciones y consecuencias del pecado, ¿ya? Esto está funcionando, aquí hay un desorden, ¿cierto? La muerte de los infantes, el hombre racista, los atentados terroristas, los gobiernos que son abusadores contra la gente, todo están dando. Pero Dios está gobernando por sobre aquello, ¿ya? Ojo con eso, nunca nos olvidemos que a pesar de la existencia de la maldad, Dios está gobernando de manera soberana. Eso, a nosotros la fe nos ayuda a entender estas verdades, sin embargo es preciso aclarar que en la palabra encontramos sinnúmero de beneficios que producen el mal, ¿no? Fortalece a los creyentes, disciplina, nos pone a prueba para ver nuestra madurez, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, el pensamiento dice así, el pensamiento filosófico de este hombre dice así: un mundo con criaturas significativamente libres. ¿Qué significa un mundo, cierto? Con criaturas significativamente libres, que somos libres, tenemos capacidad de elegir, ¿cierto? Libres, pero ojo con esto, cuando nosotros hablamos de un hombre libre, tenemos que condicionar la libertad del hombre a que después del pecado el hombre quedó cautivo de su pecado. ¿Ya? Está cautivo en su pecado. Entonces, tiene una libertad, diríamos entre comillas, limitada, porque su libertad siempre va a ser inclinada hacia el pecado, hacia la maldad. El hombre es libre, puede elegir lo bueno, pero como su corazón está corrupto, siempre está buscando la maldad, el pecado, ahí la cosa, la sinvergüenzura, todo. Y todo hombre de toda raza humana. Entonces, en un mundo con criaturas significativamente libres y que con esta libertad hagan más bien que el mal, sería más valioso o sería el escenario ideal bajo las condiciones similares que en un mundo sin criaturas libres. Ahora, Dios puede crear criaturas libres, pero Él no podría obligarles a determinarlo a hacer el bien y lo que es correcto
porque si lo hiciera yo no sería significativamente libre. Eso es lo que dice esta idea, este pensamiento. Que el hombre como es libre, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si estuviera solamente en un escenario para hacer cosas buenas? ¿Ya? Y no existiera el otro escenario para hacer cosas malas. Si el hombre hubiera sido creado solamente para hacer cosas buenas, sin que existiera la posibilidad de hacer cosas malas, ¿sería una criatura significativamente libre? No. ¿Qué pasaría en este caso? No harían lo correcto libremente, sino que lo harían porque fueron determinados a hacer solo el bien. ¿Me entienden? No sé si me están captando la idea, pero echen a andar ahí el espíritu del cerebro. ¿Ah? Dice, esta es la parábola que les comentaba yo, Mateo capítulo 13 del 24 al 30, con respecto a la existencia de esta maldad, dice. Le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba dio fruto, entonces apareció también la cizaña, ¿se da cuenta? Y vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde tienes cizaña? Y él les dijo, un enemigo ha hecho esto. O sea, no fue la intención, no era el plan. Mira, la criatura ha hecho esto. ¿Ya? Y le preguntaron, ¿quieres que vayamos y arranquemos todo? Así, hagamos todo tirado para que... Y dice, no, dejad crecer lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Es decir, entonces despedida a la gente, después explica esta parábola, dice entonces despedida a la gente, entró Jesús a la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la semilla, son los hijos del reino, las cizañas son los hijos del malo, el enemigo. Tengo inestable conexión a internet, a ver si por ahí me está en el cosito. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Bueno, eso es un poco, ¿cierto? La idea de la presencia del mal, o del hijo del mal. Así que para crear criaturas capaces de hacer el bien moral, para crear criaturas, ¿cierto? Con un recuadro para que hagan lo bueno, él debe crear también criaturas capaces de hacer el mal. ¿Ya? Y él no puede darles a esas criaturas la libertad para hacer el mal y a la vez impedirle que lo hagan. Ese es el planteamiento filosófico que desarrolla esta idea. Es decir, si Dios creó criaturas libres, ¿cierto?, solamente para que hagan el bien y no crea la existencia del mal, entonces el hombre no sería significativamente libre. Ahora, para que ese hombre sea libre, tuvo que haber sido necesario crear, ¿cierto?, un aspecto de bondad y un aspecto de maldad. Entonces, ahí el hombre podría elegir entre lo bueno y lo malo. Imagínate que no existiera la posibilidad de que no haya mal y no existieran consecuencias de la maldad. Por ejemplo, que al golpear a alguien el garrote se vuelva una esponja, o cuando digamos una mala palabra, el aire la anule y no pueda tener efecto. En ese mundo las malas acciones serían imposibles. Ello sería anular la libertad de la voluntad, pues así lleváramos al principio, este principio, hasta las últimas consecuencias, hasta los malos pensamientos no serían posibles. O sea, mi cerebro diría, denegado, no puede pensar hacerle mal a otro. ¿Sería eso una libertad significativa del ser humano? Bien. Continuando con su defensa, este filósofo dice, como resultado de todo esto, desafortunadamente algunas de las criaturas, y aquí estoy respondiendo a algo que me preguntaba el pastor José Luis la semana pasada, porque el hombre, ¿cierto?, teniendo una conciencia,
¿cierto? Hablábamos de la evidencia de la existencia de Dios basada en la ley moral del ser humano. El pastor José Luis decía que el hombre, teniendo en él la conciencia, ¿cómo va al mal? ¿Cómo hace el mal? Si por un lado es una buena persona, pero por otro lado siempre está yendo hacia la maldad. Bueno, como resultado de todo esto, desafortunadamente algunas de las criaturas hacen y están haciendo un mal uso de esta libertad, ¿cierto? Porque están las dos opciones, está la opción de hacer el bien y la opción de hacer el mal. Y el hombre no solo pudo haber sido programado para hacer el bien, sino también tuvo que haber sido con la libertad, no programado, sino que con la libertad. Ahora, a través del pecado de Adán, el hombre quedó programado, ya quedó viciado y va en dirección de la maldad permanentemente. Ya, el hecho de que estas criaturas a veces hagan lo incorrecto no contradice la omnipotencia o la bondad de Dios, pues Él puede impedir que el mal moral ocurra, pero eso se logra solo removiendo la posibilidad de que el hombre haga también el bien moral. O sea, si que queremos que el hombre no haga el mal, entonces esta instancia no existiría y también se restringiría obligatoriamente la posibilidad de que haga el bien, ¿ya? Así que aún cuando Dios es omnipotente, es posible que no haya estado dentro de su poder crear un mundo con bien moral sin bien moral, ya que dicho atributo, el de su omnipotencia, no implica que Él pueda hacer absurdos lógicos, como les vuelvo a repetir. Hacerlo libre solamente para hacer el mal. Eso no sería libertad. Crear criaturas libres que solo hagan el bien e impedirles que hagan el mal, pues en tal caso ya no serían libres. Por lo tanto, la existencia del mal no contradice la existencia de Dios. Y ahí en el recuadro dice que Dios es omnisciente, omnibenevolente, omnipotente, a pesar, ¿cierto?, de la existencia del mal. Entonces, este argumento, ¿qué es lo que hace, hermano? Nos trae luz sobre esta verdad, que es una realidad que a todos nos afecta, la existencia del mal. Siempre hay alguien que me está haciendo el mal, y siempre yo mismo estoy haciéndole el mal a alguien. De alguna manera yo estoy dañando a alguien, con acciones u omisiones. Siempre hay poderosos que nos hacen el mal a nosotros, etc. Siempre hay circunstancias en la vida que nos hacen daño. Siempre van a haber accidentes, acciones de otros contra nosotros. Y siempre la naturaleza se va a levantar contra nosotros. De ahí vienen los maremotos, las erupciones volcánicas, etc. Entonces, esa realidad es la que estamos tratando hoy día de traer una respuesta. ¿Por qué existe el mal? Y este pensamiento filosófico que nos dice Platinga es básicamente: la maldad existe porque el hombre es libre. Y lamentablemente en el Edén, el hombre eligió ser malo, ¿cierto? Y la naturaleza del hombre está corrupta y siempre va a ser el mal. Siempre va a estar dañando a otro y siempre alguien lo va a estar dañando a él, ¿ya? Lo que hay siempre que dejar claro, hermano, es que la existencia de la maldad no es creada de Dios. No es creada de Dios. Santiago 1:13 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, ¿ya? O sea, Dios, ¿por qué hiciste esto? No, Dios no ha querido. A mí no me gusta, pero Dios puede permitir, puede provocar, ¿cierto? Puede usar una circunstancia adversa. A mí no me gustan esas frases, pero puede ser, ¿cierto? Pero Dios no ha hecho la acción de la maldad directamente. Hebreos capítulo 6, verso 18 dice: para que por dos cosas inmutables, las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos, para tomarnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Es imposible que Dios haya hecho la maldad, es imposible que Dios haya mentido, es imposible que Dios haya puesto una criatura ahí para hacerla sufrir. Esos no son los planes de Dios. Los planes de Dios fueron perfectos. La criatura, ¿cierto?, se rebeló contra el Señor,
y provocó un desorden cataclísmico en todas las esferas y todos los tiempos y en todo lugar. Y ahí Dios ha estado actuando de manera soberana, ¿cierto? Y a veces toma provecho. Lo vamos a ir viendo ahora. En cierto sentido, ciertamente hay respuestas en la Biblia sobre esto, pero en otro sentido no hay ni una sola oración que tenga la respuesta atada con un lazo, ¿ya? Eso lo tenemos que tener nosotros como cristianos muy claro. La presencia, la existencia de la maldad, hermano, a veces, ¿cierto? Hay experiencias, ¿cierto? Hay extractos de la Escritura que uno puede decir, mira, Dios lo usa, mira, Dios lo permite, mira, Dios está usando cierta situación, ¿cierto? Pero una clara respuesta no existe. Solo para no tener una resolución perfecta de esto como cristianos, lo que puedo hacer, no obstante, es proporcionar la perspectiva bíblica para el problema. Y aquí vamos a entrar ya más en la escuela presuposicionalista. ¿Se acuerda que la apologética tiene dos escuelas? La escuela presuposicionalista y la escuela evidencialista. Y nosotros hemos ido ahí mezclando las dos teorías. La que vamos a ver tiene más que ver con la presuposicionalista, que es la que es basada en la fe, en la escritura. Lo que vimos anteriormente de este filósofo Plantinga es la evidencia extrabíblica, lo que un pensador llega a comprender al reflexionar acerca de la evidente realidad del mal. Como ya hemos conversado antes, nuestro conocimiento es limitado, nuestras mentes están corrompidas, pero solo porque no podamos entender completamente algunas cosas reales no significa que no seamos capaces de entender verdaderamente dichas cosas. Ejemplo, la Trinidad. La Trinidad es otro misterio, que sí lo podemos conocer, pero no lo podemos terminar de comprender cabalmente. Por tanto, en ese caso no tenemos una solución en el sentido de que podamos tener una noción perfecta acerca del mal, del sufrimiento y del dolor en este mundo, ¿ya? Esto es lo que tiene que quedar claro. Raya para la suma después de esta clase, hermano, la existencia del mal, primero, es una realidad. Segundo, no es incompatible con un Dios omnipotente, omnibenevolente y omnisciente. Tercero, bíblicamente no hay una respuesta clara con relación a la maldad. Y cuarto, hay resultados favorables de esta acción de la maldad. ¿Cuáles? Que nos favorecen a nosotros en esta vida y propósitos que Dios está cumpliendo. Pero no es una fuerza, el mal, ni Satanás, ni nada, es una fuerza que esté luchando contra Dios y que Dios no pueda dominar. No es así. Dios es omnipotente, perfecto y es soberano, ¿ya? Y aquí está funcionando este sistema desordenado, pero Dios está gobernando en cada circunstancia. Aunque la tragedia sea lo más catastrófica para nosotros, Dios está gobernando de manera soberana en esa tragedia catastrófica. Dios no nos ha revelado la respuesta completa, entonces ¿podemos confiar en un Dios que no nos ha dado a conocer esto en su totalidad? Sí, absolutamente. Confiamos en Dios porque lo que sí vemos y por lo que Él nos ha revelado. Y por la fe. Dios nos ha dado la fe, hermano, para poder creer en estas cosas que no son absolutamente claras. Lo primero que hay que entender cuando vemos la existencia del mal es que Dios es el gobernador todopoderoso del universo. Salmo 115:3 dice, nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho. Todo lo que quiso ha hecho. Génesis 1 dice, Dios habló y el mundo fue creado. Y Colosenses capítulo 1 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten, ¿ya? Dios gobierna de manera soberana en esta realidad del mal. Dios controla cada aspecto de su creación. Efesios capítulo 1, verso 11 dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Salmo 33:15 dice, Él formó el corazón de todos ellos con relación al hombre, atento está a todas sus
obras. Santiago 1, del 13 al 14 dice, cuando alguno es tentado no diga, eso ya lo habíamos visto también, Dios nunca es responsable del mal que ocurre, los que cometen el mal son los culpables, no es Dios el culpable de los hechos de maldad, ¿ya? Hermano, la consecuencia más grave de la maldad, del pecado, es la muerte. Y la muerte fue conquistada en la cruz del Calvario, ¿ya? Y eso es muy importante que lo tengamos claro. La consecuencia más importante del pecado fue la muerte, y la muerte fue conquistada por Jesús en la cruz del Calvario. Así que, si nos hemos de morir, con Cristo estamos, ¿ya? Y aparte de todo esto, Dios nos da la opción de poder orar en medio de una circunstancia. Mira, Dios no dice en ninguna parte que a nosotros el mal no nos va a llegar, ¿no? El Salmo 23 dice, aunque a mí me toque andar en valle de sombra, aunque me toque andar, ¿ya? Diciendo, ese momento va a llegar. Jesucristo en el libro de Juan dice, en el mundo tendréis aflicciones, ¿cierto? Pero confiad, yo he vencido al mundo. El apóstol Pablo en 2 Corintios dice que aunque esta carne, ¿cierto?, se va destruyendo, descomponiendo, digamos, hay un proceso a través de las circunstancias en que el Señor nos está dando un peso de gloria, dice. Y el apóstol Pedro dice, gozaos, como decía el pastor Salomón el otro día, gozaos, ¿cierto?, cuando halléis en diversas pruebas. Entonces, ojo con esos predicadores que le dicen que a usted el mal no le va a llegar. Ojo con esos predicadores que le dicen que el mal no le va a llegar. No. El mal al creyente tiene hartos propósitos. Entre ellos, disciplinarlo. Entre ellos, probar la madurez. Entre ellos está el fortalecer la fe, el peso de gloria que habla el apóstol Pablo en 2 Corintios, etc. ¿Ya? Así que, a pesar de la existencia del mal para el creyente, hermano, nosotros estamos refugiados en Cristo, ¿ya? Dios es bueno, santo y aborrece la maldad. Habacuc 1:13 dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal, dice el profeta con relación a Dios. Ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Era la pregunta del profeta, ¿cierto?, con relación a Dios. Apocalipsis 4 dice, no cesaban, hablando de las criaturas alrededor del trono de Dios, día y noche, de decir, santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Dios es bueno, Dios es supremo, Dios es sublime, Dios es santo, Dios es perfecto. Dios no necesita nada y Dios no está en guerra con un sistema. Dios está gobernando soberanamente sobre las realidades a pesar de la existencia del mal, ¿ya? Frente a la realidad del mal, Dios nos juzga, Dios nos juzga, nosotros no juzgamos a Dios. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? ¿Por qué quien ha resistido a su voluntad? Más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso de honra y otro para deshonra? Es decir, a pesar de la existencia del mal, hermanos, nosotros no podemos emitir juicios contra Dios. Es así de sencillo. No podemos decir, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué pasó? A pesar de que hay desgracias que son muy abrumadoras, muy desconsolantes y muy fuertes. A pesar de aquello, un día tendremos la respuesta de todas esas situaciones que sucedieron
y que no tienen explicación, ¿ya? Considera el ejemplo de Job, capítulo 38, verso 41. La primera pregunta de Dios a Job para poner las cosas en perspectiva fue: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Es decir, hermanos, cuando nosotros conocemos a Dios, a pesar del mal, nosotros confiamos en Dios. Cuando realmente conocemos a Dios y nos salimos de ese aspecto del Dios que nosotros nos hemos formado. ¿Ah? Esta es una cruzada que yo hace harto rato vengo teniendo en muchas partes, y donde estoy, incluso en mi misma reflexión, siempre digo: Señor, sácame de la idolatría. ¿Cuál idolatría? Mi idolatría. Cuando yo ignoro las Escrituras, yo me confecciono un Dios a mi manera. Cuando yo me confecciono al Dios a mi manera, de acuerdo a mis sentimientos, de acuerdo a mis emociones, o de acuerdo a mi expectativa, yo me alejo del Dios de la Escritura y me estoy creando un Dios personal, un Dios propio. Así que no tengamos miedo cuando nos hablan acerca de Dios. Eso, por último, Dios usará el mal para el buen propósito final, que quizás no entendamos completamente ahora, un bien mejor. Génesis capítulo 50, 20, hablando de la experiencia de José, dice: vosotros pensasteis mal contra mí, ¿cierto? Hablándole a su hermano cuando lo vendieron, ¿cierto? Lo dejaron botado, se fue a la cárcel, pasó por una y otra periplecia, mas Dios, dice él mismo, lo encaminó. Todo este mal que ustedes me hicieron, Dios lo encaminó para hacer el bien. Lo que vemos hoy, para mantener en vida a muchos pueblos. Considerando la crucifixión de Jesús, la peor tragedia de la historia de la humanidad es el brutal asesinato del único hombre perfecto que ha existido. No obstante, esta injusticia también es un acontecimiento más glorioso en la historia del ser humano: el sacrificio de Dios de su propio Hijo para rescatar un pueblo para sí. Amigos, si el mal supremo puede terminar en el bien supremo, Dios puede usar males menores en otros lugares y en tiempos de la historia, incluso en nuestras vidas, para nuestro bien. El propósito final de Dios es brindar felicidad al hombre. El propósito final de Dios no es brindar felicidad al hombre, sino glorificarse a Él mismo, Dios. El fin principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutarle eternamente, ¿ya? Así que vamos ordenando las ideas con relación al Dios que nosotros tenemos, hermano, versus el Dios que está en las Escrituras. Bien. Para concluir, la palabra no responde a nuestra pregunta con una solución filosófica al problema del mal, aunque nosotros ya vimos una solución filosófica. Al final no podemos dirigirnos a personas que no son cristianas y a otros con una respuesta que hará desaparecer todas sus dudas filosóficas. Repito, apologética nos da herramientas para establecer una conversación, no para dar todas las respuestas, menos a personas que están cerradas absolutamente, sino, como lo decía el apóstol Pedro, personas que razonablemente, ¿cierto?, nos demanden razón, ¿cierto? Y nosotros debemos estar preparados para que con mansedumbre podamos entregar esas razones. Para eso son estas herramientas, hermano. No es para ganar debates, ¿ya? Tampoco se eliminará nuestra experiencia del sufrimiento. Cuando nosotros conocemos y comprendemos el mal, no se van a eliminar nuestros sufrimientos. Jesús es el modelo del siervo sufriente que triunfó sobre el mundo. Las verdades de las que hemos hablado hoy dan a los cristianos la única respuesta satisfactoria al problema del mal, y nos dan la seguridad y la motivación para seguir confiando y obedeciendo a Dios pese al problema del mal. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, está hablando de los hombres de la fe de Hebreos 11, mediante la fe no recibieron lo prometido, proveyendo Dios cosa alguna mejor para nosotros. Siempre Dios va a querer, ¿cierto?, favorecernos a nosotros de manera especial. Eso es con respecto a este precioso argumento de la existencia del mal. Yo no sé si alguien tiene algún comentario, algún aporte. Hermano Alejandro, lo veo por acá, Dios le bendiga. Usted habilite ahí los audios de las oportunidades y lo que podamos aportar vamos a hablar. Sí,
Sí, yo quisiera aportar a una de las cosas que usted dijo respecto a las consecuencias del pecado allá en Génesis, cuando Dios, ¿cierto?, pasó por alto, no pasó por alto, sino que cuando Adán y Eva pecaron, lo que hizo Dios fue atribuirles gracia. Le atribuyó gracia porque Dios infinitamente es un Dios de misericordia e infinitamente es un Dios de gracia, pero recuerde que también es un Dios de justicia, que es lo que nosotros olvidamos. Y recuerdo que hay un pasaje que lo estaba buscando y lo encontré, cuando Pablo habla de la justificación que es por medio de la fe, en el capítulo 3 de Romanos, él dice, voy a leer solamente 2 versículos para que podamos entender y lo voy a tratar de explicar. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, dice, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Si Dios, estimado pastor y hermanos en Cristo, aún no ejecuta o aún no sentencia a esta humanidad, ¿cierto?, que no quiere acercarse a Dios. Recuerde que toda la Biblia nos dice que el hombre quedó inhabilitado para buscar a Dios. Eso es ineludible, no podemos cuestionar. Por lo tanto, Dios, aún en su paciencia, ha pasado por alto el pecado de la humanidad desde Génesis hasta Apocalipsis capítulo número 22. Pero además de eso, Dios es tan bueno que tuvo misericordia y gracia, como decía usted, para un grupo de personas desde Génesis hasta el día de hoy, que los ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Eso es lo que quería aportarle, me pareció muy interesante lo que comentó lo de Génesis. Dios aún tiene paciencia y va a seguir teniendo paciencia hasta Apocalipsis capítulo 22, donde está el juicio a las naciones. Ahí se acaba la paciencia y Dios ejecuta su justicia. Cuando Romanos 9 dice que Dios a Jacob amó, más a Esaú aborreció, ahí está claramente establecida de que Dios va a aplica justicia en aquellos que simplemente no quieren aceptar a Dios. Cuando le dicen, cuando Dios está llamando y el hombre dice, no quiero, y se aleja, Dios no es que sea malo, aplica justicia sobre esa persona que se aleja. Primero aplicó gracia, aplicó misericordia y el hombre no quiso. Por lo tanto, no tienen excusa, dice Romanos. Al no tener excusa, Dios, no voy, en su paciencia, no voy a aplicar aún la justicia sobre ti. ¿Cuándo la voy a tener? Cuando llegue Apocalipsis capítulo 22. Eso quería, respecto al mal, al mal. Y muy bien lo que usted decía, en el sentido de que Dios, que nos quede muy claro, Dios no es el autor del mal. Como dice Santiago. ¿Se fue el pastor? Como no, Dios no es el autor del mal, pero como usted bien dice, usa el mal para cumplir sus propósitos. Y lo vemos en todas las Escrituras. ¿Amén? Eso quería comentarle. No sé si hay algo más que quiera comentar. Muy buena la clase, lo felicito, pastor Juvenal. Sí, es muy interesante este tema de la existencia de la maldad, porque es una realidad y es una pregunta que siempre nos están haciendo recurrentemente, sobre todo los escépticos, y es muy importante poder tener más o menos claro, y para nosotros también, para nuestra teología propia, el creyente debe saber qué es lo que es la maldad, por qué existe la maldad, por qué Dios permite, a lo mejor, ¿cierto? ¿Cierto? En ese aspecto la maldad, y cómo podríamos dar una respuesta razonable. Dios bendiga a Juan, a nuestro hermano Juan Zagala, que está con nosotros una vez. Sí, ¿no? Y él es muy aplicado, yo lo felicito. Bien. Como el pastor Salomón también, son muy aplicados ellos. Juan me decía que siempre él, en su trabajo, hay mucha gente que le hace 1.000.000 de preguntas que a veces él no tiene la respuesta para darlas todas. Espero que este curso, que lo ha tomado fielmente mi hermano Juan, le sirva a él para poder ir, ¿cierto?, ya adaptando. Hermanos, no se preocupen si no entendemos todo ahora, porque ustedes ya están masticando esto, ya lo están masticando y ya le están sintiendo los primeros sabores a tener que pensar un poco nuestra fe desde un punto de vista no tan visceral, no tan experimental, sino que un poco de la vereda al frente. Y esa experiencia de ver nuestra fe en perspectiva
nos va a fortalecer y nos va a ayudar a ir entendiendo nuestra fe ya más comprensivamente, no racionalmente, sino que nos va a ayudar a comprender nuestra fe, ¿ya? Ahí está nuestro hermano Julio, también otro alumno destacado. Dios le bendiga, mi hermano. La otra vez nos decía, nos hacía ver, ¿cierto?, estos alcances que nosotros hacíamos los científicos. Nosotros no apoyamos, ¿cierto?, las teorías científicas. Lo que hacemos es tomar recursos que ellos han descubierto para validar lo que la Escritura dice, para validar lo que nuestra fe nos da. Pero no es que nosotros estemos apoyando, por ejemplo, a un Hopkins o a cualquiera otro que son mentes extraviadas, que nunca van a llegar a la conclusión de Dios. Pero hay aspectos que se han ido descubriendo que nos sirven para validar. ¿Qué dice la Biblia? Aquí, tiene razón, está bien. ¿Ah? Dios bendiga a nuestro pastor José Luis también. Yo no sé si hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta o aportar en algo a este importante tema. Pastor Juvenal. Amén, Dios le bendiga. Mi esposa quiere hacer una pregunta. A ver, siempre que esté hechos. Sí. Ya. Por ejemplo, hay quienes sostienen que el origen de la maldad, ya no sé si teoría, no sé cómo llamarla, pero he escuchado mucho, cuando, digamos, que el origen de la maldad nace, por eso digo una teoría, que cuando Satanás, como el ángel que era antes, desciende a la tierra, ¿cierto?, y contamina todo, y de ahí, a raíz de eso, llenó la maldad, y después vino la creación. Hay personas que sostienen, incluso citan Isaías 14, voy a leer un versículo que dice... ¿Qué capítulo? Sí, Isaías 14, versículo 12 al 15, podríamos decir. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Entonces, hay quienes sostienen que la maldad se origina cuando Satanás, de ser un ángel, desciende a la tierra, a las profundidades, el Señor lo destierra ahí porque quiere ser como Dios. Entonces, a raíz de eso, de ahí nació la raíz del mal. Entonces, posteriormente viene la cronología de Génesis, cuando dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, hasta el momento, y después dice, la tierra estaba desordenada, ¿no? Entonces, de ahí se paró, bueno, y vino todo el orden. Entonces, ¿cómo se puede defender esa teoría? De decir que la Biblia en sí no nos explica, como está exponiendo el pastor Juvenal, esos detalles. Ya uno podría interpretar esos versículos, asociar, claro, aquí este es el orden. Entiendo que sí hay una línea de tiempo de los libros, ¿cierto?, del cautiverio de Babilonia, el cautiverio asirio, y todo eso, cronología que uno más o menos lo conoce, pero ¿cómo puede uno defenderse de esa teoría de que el origen del mal se origina o parte cuando ocurre la caída de Satanás como ángel? ¿Qué base puede uno defender ahí? Escritural. ¿Cómo uno puede defender eso o contrarrestar eso? La verdad que esa teoría que diga que el mal parte con la caída de Satanás o arrojando a Satanás, la verdad que la desconocía. Mal podía defenderla o atacarla. Lo que sí es cierto es lo que la Escritura dice. Fuera de las posibles interpretaciones, ¿cierto?,
la Escritura es clara en referir que, mira, Sproul tiene una teoría también, que yo la encuentro muy razonable. R.C. Sproul, un teólogo presbiteriano, dice que el único perfecto, el único ser perfecto es Dios. De ahí en adelante, todo lo que haga Dios es criatura, es creación, son criaturas. Por lo tanto, por ser criatura, van a ser imperfectas. ¿Ya? Porque aunque Dios haga lo más perfecto que fue el hombre, aunque Dios haga la obra más perfecta que fue el hombre, siempre va a ser imperfecta. Siempre va a tener un grado de imperfección, porque es criatura. Y este pensador y este predicador presbiteriano dice que esa es la causa del mal. Del momento que Dios crea, existe la posibilidad de que esa criatura que es creada, aunque la haya hecho lo más perfecto, porque cuando se habla de Satanás, de Lucifer, y se habla del hombre, se habla de criaturas perfectas, pero nunca van a poder ser igual a Dios, porque serían como Dios. Allí está el origen real del mal. Yo creo que después que el diablo se quiso revelar, aunque haya sido perfecto, se quiso revelar y fue arrojado a la tierra, fue consecuencia de la maldad. Pero yo creo, y aquí respaldo a mi predicador Sproul, que me gusta mucho, yo creo que esta teoría es muy válida, decir de que Dios es el único perfecto, y de momento en que ya creó una criatura, no puede ser perfecta aunque la haga lo más perfecto posible, y allí está la posibilidad del pecado, de la desobediencia, de la rebelión, del querer ser igual a Dios, porque Satanás quiso ser igual a Dios y el hombre también se le ofertó ser igual a Dios. Eso. Así que, gracias por su pregunta, mi hermana Jennifer. No podría darle una respuesta más sólida. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario. Y si no, mi hermano Alejandro, yo tengo hasta aquí la clase. La próxima semana ya hablaríamos de las evidencias, ¿cierto?, arqueológicas e históricas de las Escrituras, ¿ya? Cómo validamos la Biblia, cómo encontramos, ¿cierto?, antecedentes fuera de la Biblia que validan la Escritura, ¿ya? Eso, la próxima semana trataríamos eso. Y la siguiente trataríamos antecedentes también arqueológicos, históricos y confirmaciones de la resurrección de Cristo, de la vida y la resurrección de Cristo. Hay documentos, ¿cierto?, de hombres que persiguían el cristianismo, que hablaban así, pero como que si fuera un evangelio. Historiadores que escribieron como que si fueran evangelistas, como si fueran Mateo, Lucas, hablaban de Jesús y despotificaban contra Jesús, pero describían todo lo que los evangelios decían. Así que esas dos clases nos faltan, y ahí ya estaríamos más o menos terminando este panorama apologético, hermano, de las herramientas que podemos obtener para poder estudiar, o sea, para poder estar preparados para la defensa de nuestra fe, hermano, y de los principios más maravillosos que creemos: la existencia de Dios, la existencia del mal, la resurrección, la confirmación de las Escrituras, etc. Mi hermano Alejandro, Dios le bendiga. Ahí el hermano Julio, por favor. Y de ahí vamos terminando. El mismo se apagó. Tiene que desmutearse, hermano Julio. Ahí sí, ahora sí. No, ya lo hice. No, sigue con el cosito. Ahí. Ahí sí. Ahí. Buenas noches, Dios le bendiga, ¿me escuchan? Sí. Fuerte. Dios le bendiga. Y bueno, tomando la clase, el hecho de que yo sea un hijo de Dios, no estoy exento a de que el mal me pueda alcanzar. Me refiero yo a algún problema, situaciones, temas. Obviamente todo eso está permitido para, como decía mi pastor Juvenal, para sacar muchas cosas que se ha aprendido y que Dios ha puesto en mi corazón.
mi fe en Dios, mi madurez, y nombró una o dos cosas más, creo que nombró usted. En este caminar... Una prueba de la fe. ¿Sí? En este caminar que obviamente tenemos nosotros en esta tierra, o sea, no porque yo diga yo soy hijo de Dios, no voy a estar exento, me voy a eximir de tener que cruzar por el valle de sombra de muerte, no, para nada. Eso, no me exime, por el contrario. Exactamente, eso es lo que un poco comentaba también delante, o recién, de la posibilidad que nos alcance el mal, hermano. Nosotros no estamos exentos, al contrario, Dios dijo que eventualmente podría sucedernos cosas malas, como también prometió estar con nosotros cuando estas sucedieran, y también prometió que no nos iban a alcanzar algunas de estas, y es así. Pero no podemos decir, lo que no podemos decir es decir que a nosotros nunca nos va a pasar nada malo, porque eso sería mentir, ¿ya? Dijo que nos iban a suceder, dijo que eventualmente nos podían suceder, y algunas no nos iban a alcanzar. Pero nosotros somos parte de este tablero, de este juego, no sé si vale la metáfora, pero estamos aquí. Y aquí las consecuencias de la maldad nos van a llegar indiscutiblemente, y Dios nos prometió sí estar con nosotros, y Dios nos prometió también que le podíamos pedir a Él cuando nos llegara el día malo, y clamar a Él. También es otra bendición. Pero que me vengan a decir, o que le digan a usted, no, hermano, si aquí, mire, aquí yo declaro que a usted nada le va a pasar, no, ahí sí que no, con el declaro no llegamos ni un lado. O el decrétalo. Eso. O decreto. O el decrétalo, claro. Claro. Sí, amén. Amén. Es el movimiento de fe, bueno. Sí. Es el movimiento de fe, el movimiento carismático, que ha hecho mucho daño. Bueno, ahí nos estamos entendiendo un poco en la clase, pero sí, muy bien el argumento, y aumentar un poco más lo que, o tratar de explicar lo que la hermana Jenny le preguntó. Efectivamente, la Biblia no declara cuándo nace el mal, no sabemos, no es enfático en señalarlo. Solamente podemos desprender que el mal, cierto, nace como dice, como lo que ella leía ahí en Isaías, pero no es enfático la escritura en señalarlo. Eso es lo que podemos decir respecto a eso. Ahora, el origen propiamente tal es para una o dos clases más, el origen del mal. Pero ya entraríamos en especular respuestas que no son bíblicas, sino que son extra bíblicas, o tratar de torcer un poco los versículos que eventualmente hablan sobre el origen del mal. Lo que sí, la Biblia habla del origen del pecado, que es distinto, y está claro ahí en Génesis capítulo 1. Así que eso nada más. Muy buena la clase, Pastor Juvenal. Yo creo que a todos nos ha quedado claro el tema del mal. Tres cositas. Las diapos se las mando a partir de mañana. Le mandé los libros, lean los libros, lean las diapos, vean los videos, los extractos de videos que mando, y vean estos videos, estas grabaciones de nuestro hermano Alejandro. Trabaja como chileno para que todo funcione y usted tenga a disposición todo el material. Así que Dios bendiga a Alejandro por todo el trabajo que hace. Oiga, lo felicito al hombre. Está bien. Al hermano. Muchas gracias. Doctor Jorge. Sí, aquí estamos. Perfecto. Sí, bueno, primero, antes de terminar, en la medida que haya un tiempecito durante el transcurso de la noche, me han pedido encarecidamente la oración por el pastor Agustín Navarrete, el pastor de Pudahuel, uno de los fundadores de nuestra organización. Está en el hospital con coronavirus, y los médicos dicen que ya no hay un diagnóstico positivo para él. Ya están haciendo solamente tratamiento paliatorio en espera de que llegue su minuto. Según la familia, dijeron que probablemente no pasaba esta noche. Así que para que estemos orando por él, en la medida que Dios nos ponga la necesidad en el corazón.
Y lo otro, agradecerle a los hermanos que se han ido tomando la sintonía con la radio. Varios hermanos ya me han confirmado que la han escuchado, personas de otras iglesias también la han estado escuchando. Así que creemos que va a ser de bendición para todos y cada uno de los que estamos, porque principalmente lo que lleva la radio es edificación más que entretención. Queremos que la gente y los hermanos podamos ser edificados con la enseñanza y con la palabra del Señor. Así que eso solamente decirle, y gracias por haber estado día en el estudio bíblico, que ha sido un tiempo bastante bueno. El tema es que cada martes es una vara alta que va quedando para el martes siguiente, así que creemos que el martes que viene aún la vara quedará más alta todavía, porque vemos que hay bastante preparación y queda en el paladar queda un gusto bastante agradable de haber aprendido de la palabra del Señor. Amén. Dios le bendiga. Perfecto. Bien, vamos a orar. Le vamos a pedir a nuestro hermano Juanito si puede orar esta noche, orar con nuestro pastor. Que Dios indudablemente tenga misericordia sobre él y principalmente, Juanito, que Dios le dé gracia, como nos enseñaba hoy día nuestro pastor Juvenal, que frente a situaciones difíciles de dolor, lo único que nos queda, somos candidatos a dos cosas: a que Dios nos ignore, que no lo va a hacer, y segundo, somos candidatos a la gracia y misericordia de Dios. Y creo que eso es lo que la familia de nuestro pastor presbítero necesita hoy: misericordia y gracia del Señor. Hermano Juanito, podría terminar con una oración si a usted le parece bien. Amén. 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 Sí, amén. Señor, te damos gracias en esta hora porque usted es bueno, Señor. Te damos gracias, Señor, porque a pesar de todas las circunstancias, Señor, que podamos estar pasando, Señor, que podamos estar viviendo, Señor, usted permanece fiel, Señor, al lado nuestro, Señor. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, el cual usted ha permitido, Señor, de poder aprender, Señor, de su palabra, Señor. Sabemos que en estos tiempos lo único que debemos hacer es buscarle y aprender de usted, Señor. Gracias, Señor, por lo aprendido en el día de hoy. Te damos gracias, Señor, por la preparación, Señor, de nuestros profesores, Señor, que usted ha puesto, Señor, por cabeza, Señor, en este estudio, Señor. Te damos gracias, Señor, por todo lo que hemos aprendido, Señor. Y también queremos, Señor, presentarte, Señor, la petición, Señor, que hacía mención nuestro pastor, con respecto a nuestro pastor Navarrete, Señor. Sabemos que ya hace días está complicado de salud, Señor, y el panorama tal vez sea muy triste, pero confiamos en usted, que usted hace las cosas perfectas, usted es Dios soberano y hace como a usted le place, Señor. Oramos para que la familia, Señor, pueda mantenerse firme, Señor, y que nuestra fe, Señor, no decaiga en ningún momento, Señor. Oramos, Señor, para que todo lo que se viene, Señor, podamos aferrarnos, Señor, aún más a usted, Señor. Te damos gracias, Señor, por este tiempo y te pido, Señor, una bendición para cada uno de los que hoy estamos aquí, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. 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 Bien. Dios les bendiga a todos, Pastor José Luis, Pastor Juvenal, Pastor Jorge, Pastor Salomón, a los hermanos, Pastor Guillermo, ¿cómo está? De ahí, la hermana Elizabeth, aún está por ahí, la hermana Elizabeth de Puerto Rico, Costa Rica, siempre se me olvida. Ella ha sido fiel con nosotros, tenemos una alumna del extranjero, por si acaso, ¿está ahí o no? Sí, ahí está, tenemos una alumna del extranjero. Hermana Elizabeth, ¿cómo está? Es ella la que está ahí, y es nuestra hermana Elizabeth. Se desconecta. Bueno, bien, nos vemos, si Dios así lo permite, el domingo. Recuerden, domingo, 19 horas, culto a través de esta plataforma. Esta clase, para que ustedes lo sepan, también está siendo transmitida por Facebook Live, el Facebook de la iglesia, que es UIS Cerrillo, sin ese final, UIS Cerrillo. Y ahora no lo pude pasar, lo pasé a través del mío ahora,
y habían cerca de 50 personas viendo la clase de Pastor Juvenal, ¿ya? En vivo, así que imagínense, otra audiencia ahí que se va adhiriendo a este proyecto que nació en el corazón de nuestro pastor Jorge. Así que nada, yo creo que Dios es bueno y no podemos decir lo contrario. Dios es bueno. Bendiciones, queridos siervos, bendiciones hermanos y hermanas en Cristo, y nos vemos con la ayuda del Señor el domingo. Amén. Dios les bendiga. Chao, chao. Adiós. Chao, chao.